que yo creo que le tocó pasar a él, un hombre que viene fortalecido en la fe, porque él le tocó vivir personalmente una situación muy límite. Yo lo pude ver, muy difícil, pero Dios lo sacó adelante, obró en él y lo sanó. Según los médicos, él no iba a quedar bien, pero eso dicen los médicos, y lo importante es que dice el Señor. Y la verdad que hoy el hermano tiene salud y sirve al Señor. Amén. Bien, desde el desarrollo de la reunión, desde el comienzo, la palabra de Dios nos viene hablando de que tengamos que vivir la vida que Cristo quiere que vivamos, ¿no? Una comunión con Él, una armonía, una sintonía permanente con el Señor. Sabemos que para llegar a esto, el Hijo de Dios debe vivir para el Señor o apartarse, ¿no?, de todo lo que es vano, pasajero de esta vida y buscar esas cosas eternas que permanecen. Esto no es natural, esto viene de Dios al corazón del hombre para poder cumplirla. El esfuerzo humano no alcanza y eso creo que todos lo entendemos. Nosotros podemos tener muy buena predisposición, pero de ahí a que lo cumplamos solamente es el día a día cuando yo busco de Él. Él es el que me alcanza la gracia y la fuerza para poder cumplir. Y los tiempos son difíciles, la Biblia lo dice. Ya aprovecho y les comento a ustedes. El viernes estuvimos aquí arriba en la reunión de responsables, luego que nos fuimos, a eso de la madrugada vinieron algunos bandidos y rompieron el vidrio de ahí al frente. Y esos vidrios son laminados, no son tan fáciles de romper. La verdad que yo creo que Dios guardó, porque si tenían maldad podían haber robado algo, no robaron nada, simplemente rompieron el vidrio. Y sabe que eso no es para que usted se enoje, es para que usted ore. Amén. Sabe que hoy en las iglesias nuestras hay muchos hermanos que antes de conocer a Jesús eran unos de esos que tiraban piedra en los techos para molestar a los hermanos y tantas cosas. Y sabemos que el enemigo trabaja de esa manera, pero también esa persona tiene un corazón y por ese corazón también murió Cristo. Así que le pido sus oraciones, hermanos. Yo tengo que ir a hacer una exposición o una denuncia por este tema, pero también para que esa violencia, esa maldad se apacigüe, pido sus fieles oraciones. Amén. Sabemos que el Señor bendice a la iglesia, pero también hay un enemigo que se levanta y quiere perturbar la obra del Señor. Así que ya el fin de semana anterior quisieron romper y por lo que tengo escuchado por ahí, sé que hay ciertos grupos de bandas de chicos que se dedican a hacer esas maldades. Aquí a la vuelta, donde está la pinturería, ellos también le han roto la puerta. Entonces me voy a tener que asesorar, quizás son vándalos y que por maldad simplemente rompen, no con deseo quizás de robar. Porque mayormente estas cosas así tienen alarma y todas esas cosas. Entonces, simplemente por maldad. Vamos a orar para que el Señor toque esos corazones. Damos gracias a Dios, hermano. Estemos orando por los hermanos que están de viaje, vacaciones, y los hermanos de Mar de Ajó, que en este momento están de Santa Cena en aquel lugar. Así que para que el Señor bendiga la obra en aquel lugar. Oremos por los distintos departamentos, de los hospitales, carcelarios, todos los hermanos que están involucrados en estos ministerios que trabajan fuera de la puerta. Amén. Oremos por ellos, por los hermanos que llevan la palabra, por los hermanos que van a visitar, a los que necesitan, porque hay un grupo de hermanas que visitan las casas de los hermanos que necesitan la oración, la palabra. Yo también lo hago, pero ellos lo hacen de forma específica. Oremos por ellos, para que el Señor les respalde, les fortalezca y le dé palabra para la necesidad puntual. Es parte de la iglesia, amén. Yo quisiera compartir una palabra en esta tarde con ustedes
Le agradezco a Dios porque el domingo pasado me ausenté, tuve que estar en Santa Marta. También era la primera Santa Cena que llevábamos a aquel lugar. Los hermanos recibieron con gozo, con alegría. La obra sigue adelante en ese lugar. Por la mañana estuve en Tristán Suárez. También los hermanos estaban de Santa Cena en ese lugar también. Y la obra del Señor sigue adelante, hermano. También pido sus oraciones porque también como iglesia hay proyectos, hay deseo de avanzar en algunas áreas y pido sus fieles oraciones para que el Señor nos alcance la luz, para que todo lo que hagamos lo hagamos bajo la voluntad de Él. Sabemos que la obra no es nuestra, es del Señor y con ese celo debemos de mirar. Sabe, hermanos, que hay una de las cosas que me impactan a mí y es hay algo que Dios nos dio a nosotros como seres humanos y es el poder de la palabra, ¿vio? Nosotros nos interactuamos, nos comunicamos a través de la palabra. Ese verbo, ¿no? De poder expresarnos y la otra persona poder entendernos. A veces no. Cuando la persona que sabe escuchar puede llegar a una conclusión, pero la que no sabe escuchar no entiende. Y sabe que, hermano, es una virtud muy grande que como seres humanos tenemos. No cualquiera, o sea, fíjese usted, ningún animal tiene la capacidad que tenemos nosotros. Ellos quizás se manejan por instinto y por tantas otras cosas, pero no tienen la capacidad de interactuar en palabra con razón, con entendimiento de las cosas. Pero Dios a nosotros nos dio eso. ¿Y sabe qué? Porque Dios Padre es así. Y porque su Hijo es así. Y Dios lo presenta a Jesucristo mismo como el Verbo hecho carne. ¿Amén? Juan lo manifiesta en 1 Juan 1:1. Dice, y ese Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿No dice así su palabra? Y en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ese era Jesús. Ahora, qué lindo que es cuando nosotros estamos en comunión con Dios, porque ahí es donde nuestra palabra empieza a recuperar el criterio correcto de la vida. Amén. Es donde uno aprende a usar los criterios que Dios usa, aprende a ver las cosas, aprende a ver la vida como Dios la ve, no como uno la ve. Nosotros somos tan limitados y tenemos la vista tan corta que si el Señor no está con nosotros, es muy factible que caigamos en el error. Por eso necesitamos depender de Dios. Y ¿sabe qué? Como la palabra es la que nos comunica con todo el mundo exterior, los que nos rodean, es ahí donde nosotros tenemos que tener palabras sabias. Ser prudentes es una de las características de un hijo de Dios. Y yo quisiera compartir con ustedes en Proverbio ...15... 23. Proverbio 15, 23. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Pero, ¿qué hombre? El hombre prudente. El hombre que es sabio para hablar, el hombre que ante la duda se calla, el hombre que no reacciona de manera espontánea sin premeditar lo que va a decir. Ese es el que goza de esto. Ahora, el que es impetuoso, el que no piensa, habla y habla. Que Dios nos guarde, hermano. Amén. Que podamos entrar dentro de esto, ¿no? Bien suele hablar el que habla a tiempo, es decir, cuando sus palabras pueden hacer bien y se presenta la oportunidad de decir algo útil, edificante.
Usted sabe que usted puede decir muchas palabras buenas. Uno puede aportar muchas cosas lindas, pero qué lindo cuando esa palabra viene de lo profundo del corazón, emanado por el Espíritu de Dios. Amén. Uno puede maquinar muchas cosas aquí, pero qué lindo cuando las palabras salen de acá, del corazón. ¿Y sabe qué, hermano? Yo quiero dejar en claro esto, ¿no? Que de repente la razón, el intelecto, todo esto que pasa por aquí, podemos volcarlo y decirlo que todo eso es almático, pero lo que emana de aquí tiene relación con el Espíritu. Y qué lindo cuando el Espíritu tiene vida y realmente pasamos a ser esa herramienta útil que Dios quiere que seamos cada uno de nosotros. Por eso yo quería compartir esto y quería compartir unos textos con ustedes para corroborar esta palabra. Ahí en Colosenses 4:6, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, dice así la palabra: sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Entendió? ¿Lo leyó usted o entendió? ¿Vio? Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y no dice de vez en cuando, siempre. Tenemos esta característica como hijos de Dios, debemos de tenerla. Amén. Usted tiene que buscar tener esta característica. La situación a veces por ahí nos invade y nos descarrilamos un poquito, decimos algo que no tenemos que decir. La oportunidad el Señor nos da. Yo desde aquí no condeno a nadie, el Señor tampoco, pero quiere que si vos escuchás una palabra que te reeduca o te quiere encauzar, que la ponga por obra en tu vida. Amén. Él quiere, Él anhela eso. Y dice esa palabra con gracia. Y sabe que la gracia es algo que forzadamente no la podemos hacer. La gracia viene del Señor, hermano. La gracia. Y de su palabra. Esta palabra maravillosa. Entonces sí, uno puede responder, puede usar esos términos que muchas veces sirven tanto para la vida del que escucha. Y muchas veces ni siquiera usted se puede llegar a dar cuenta de lo que usted está diciendo, pero en la persona está produciendo algo. Y esto es interesante, hermano. Usted tiene que saber que su palabra produce algo en aquel que la escucha. Y tiene que ser, usted se tiene que dar cuenta de esto. Si usted no produce nada, tiene que preguntarse qué está pasando con usted. Nosotros estamos en este mundo para hacer la diferencia. Amén. Me causaba gracia, le comento un secreto mío, fíjese, para que usted entienda que yo también soy ser humano. En el trabajo donde yo trabajo hay un compañero que tiene muchos años como yo, y él es cabezón. Entonces yo le hice una broma, ¿no? Porque es cabezón, no mal, ¿no? Sino bien, pero él me dice, me extraña de vos, me dice, porque vos nunca... Y la verdad que no, le digo, pero como te tengo tanta confianza, de tantos años que te conozco, te hice la broma. Pero se extrañan, porque uno no está muchas veces para... ¿Me entiende, hermano? Nosotros tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Y la palabra que nosotros damos tiene que ser con gracia y sazonada con sal. O sea, que les dé gusto. Que le dé gusto. Y así usar la palabra de Dios. Tiene que ser parte de nuestro vocabulario. Y ponemos por obra lo que dice la palabra, que la palabra de Dios debe abundar en abundancia en nuestros corazones. No aquí, acá. En abundancia. Porque esto no te va a dejar estar ocioso ni sin fruto. Amén. Eso es importante. Hay otro texto más en Colosenses 3:17. Un texto muy conocido. Que dice,
y todos los que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacelo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacelo en el nombre del Señor Jesús. Somos parte, lo involucramos al Señor, lo tenemos que hacer. Sabe que cuando uno se integra y hace las cosas bien o con eficiencia, de modo que agrade a Dios, es bien visto. Esta semana me llamó el gerente de la planta a mí y me habló. Me dijo que yo le tenía que dar una mano al jefe de producción porque no tenía experiencia en el trabajo que teníamos que hacer. Y como yo tengo mucho tiempo ahí, ellos saben que uno es responsable, me pidió si por favor le daba una mano. Y le enseñaba el trabajo. Yo le dije, sí, cómo no. Pero ¿en qué consiste eso, hermano? Es que ya te ven. ¿Con qué conducta vos te movés, te conducís? Yo agradezco a Dios, hermano, por eso. Porque eso ya uno lo lleva de una manera natural, como hijo de Dios. Amén. No es algo que a uno le imponen, pero es un reconocimiento. Uno dice, gracias, Señor, porque me doy cuenta que estoy haciendo las cosas como a ti te agrada. Gracias. Y gracias. Y yo soy un agradecido de Dios. Amén. Dios quiere que cada uno de nosotros podamos. Y del mismo modo, como nosotros tenemos el poder de expresar, el Dios eterno, el Padre glorioso, se comunicó con nosotros a través de la palabra. Él nos dejó su palabra. Amén. Dice que la palabra de Dios expresa la comunicación de la mente y los propósitos de Dios al hombre por medio de la revelación. Y en el Antiguo Testamento la revelación había sido de forma personal, Dios se comunicaba con el hombre, o por medio de los profetas. Pero en el Nuevo Testamento, ya en la gracia, Dios nos deja revelada su palabra. Esta es la revelación de la palabra de Dios. Y esta revelación ya fue terminada. El tema es que nosotros pongamos por obra la revelación de la palabra de Dios para con nosotros. ¿Y cuándo la palabra de Dios se revela? Porque no se trata de que yo sepa lo que acá dice para ponerlo por obra simplemente. No, sino de que yo tenga la vida de Cristo para poder cumplir lo que la palabra de Dios me pide. Amén. Porque ahí sí la palabra a mí se me va a hacer luz. La palabra se te va a hacer luz. Y cuando la palabra se te hace luz, vos le encontrás el sentido que esa se merece. No de cualquier manera, hermano. ¿Sabe cuántas personas yo escucho que dicen, yo leo y no entiendo nada? Es muy probable que no tengas vida, por eso no entendés nada. Porque si vos tenés vida, seguro que la palabra se te va a revelar, porque la palabra es vida. ¿Le encontrás sentido a la palabra? El proverbista podía decir, no, el salmista, perdón, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso es la palabra. Y hay un proverbio que dice, porque yo digo que ahí tenemos que aferrarnos. Yo me imagino al hermano Miguel en ese momento tan difícil que le tocó vivir. Yo creo que la palabra, porque en ese momento, los momentos difíciles, hermano, uno no piensa en nada de lo que lo rodea. Es la palabra la que te sostiene. Gracias, Jesús. Hay un proverbio que en este momento no, que dice, toda la palabra de Dios es limpia y escudo a lo que en él esperan. Amén. Toda la palabra de Dios es limpia y escudo a lo que en él esperan. Y eso es la palabra de Dios. Te sirve no solo como un arma ofensiva, sino también como un escudo. Y otra de las cosas, al ser limpia, hay algo muy importante. Usted sabe que yo lo asocio con la misma agua que corre, ¿no? Dice que el agua que corre se oxigena, la que se oxigena se purifica
Y sabe que la palabra de Dios hace eso. Cuando entra a nuestro interior y corre, nos purifica, nos cambia, nos transforma. Pero tenemos que estar en las manos de Dios. Amén. Quizás, no conozco a todos, pero yo tuve oportunidad de ver personas que te dicen, yo leí varias veces la Biblia, pero la leyó, nunca la pudo vivir. Qué triste. Hermanos, no tenemos que ser religiosos. Dios no quiere eso. Nosotros tenemos que ser verdaderos hijos de Dios. Entonces, no solo para nosotros, sino que simplemente esa forma de vida va a hacer que todo lo que nos rodean se sientan bendecidos por nuestra presencia. Cuando yo llevo la vida de Cristo. Amén. Quiero compartir otro pasaje más con mis hermanos. Entonces, en el Antiguo Testamento, como dijimos, era por medio de los profetas o Dios mismo que se revelaba a los grandes varones de Dios, pero en el Nuevo Testamento es por medio de la palabra que Dios se revela y usa de repente la vida de los apóstoles, la vida de Jesús, empieza la gracia que se manifestó a todos nosotros y corroborando esta palabra maravillosa, hay un texto muy lindo que todos conocemos en Hebreos 4, 12. Y dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién hace eso? La palabra. La palabra. Es viva y eficaz. Y fíjese lo que dice, que dice que llega esa palabra hasta partir el alma y el espíritu. Hermano, yo creo firmemente eso. ¿Sabe que lo que yo le pueda decir a una persona de manera natural, fuera de lo que es la palabra de Dios, quizás no produzca muy poca cosa, pero lo que produce la palabra de Dios es extraordinario, es tremendo. Yo no sé si usted lo vivió alguna vez, de quebrantarse por una palabra. Yo sí, yo lo viví, de que te sacude el cuerpo, que te quedas temblando. El poder de la palabra. Eso te cambia de acá y te cambia de acá. Gloria a Dios por esa palabra. Gloria a Dios porque esa palabra no perdió eficacia. Está en que cada uno de nosotros la querramos vivir. Dice la Biblia que todo pasará, pero su palabra no pasará. Todo va a pasar. La palabra de Dios permanece para siempre. Y ¿sabe qué, hermano? Dios nos promete eternidad. Y aún allá en el cielo, la palabra va a estar siempre vigente. Nunca terminará. Y leo un texto más en Primera de Juan. Que dice 2:20. Cuando la palabra se revela a ti, a tu vida, esta palabra se hace manifiesto. Primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Cuando la palabra se revela a tu vida, vos tenés la unción del Santo y conocés todas las cosas. Cuando vos conocés la voluntad de Dios, podés discernir. Hermanos, que el Señor nos ayude. Amén. A conocer su palabra y a que podamos identificar. Tenemos el enemigo de nuestras almas que siempre nos perturba para que nosotros no cumplamos el propósito de Dios para con nuestra vida aquí en esta tierra. Y de repente muchas veces tiene que ver lo que nos acontece, lo que nos toca vivir. Porque no vivimos en una cápsula
ajeno a todos. Al contrario, tenemos que vivir en este mundo en medio de todos. Y ahí es donde nosotros muchas veces somos perturbados por distintas áreas, por muchas cosas, hermano. Y donde nosotros también ahí tenemos que aprender a desarrollar los frutos como hijos de Dios. Y sabemos que esto también no es algo fácil. El fruto del Hijo de Dios no es fácil. Es vivir la vida que Cristo quiere que vivamos cuando estoy en comunión con Él. De lo contrario es difícil. Por eso estaba esta mañana leyendo una nota, un tal Tomás Will. Él visitó una biosfera, ¿no? Biosfera 2 es el hábitat biológico que fue creado por el hombre, porque el hombre tiene la idea de algún día irse a la luna, ¿vio? Y en Estados Unidos crearon, es como una gran cápsula. Y ahí, por medio de la luz que ellos toman, con esos vidriados especiales que tienen, plantan plantas y cuantas cosas. Y la verdad que todo lo que hicieron muy bueno, pero dice que mientras los paseaban a este varón por ese lugar, el guía le dijo: los que han creado esto, los diseñadores de esto, no tuvieron en cuenta que para que crezcan árboles aquí hacía falta el viento, ¿no? O sea, creció todo y los árboles también, pero crecían hasta cierta altura y se caían. No podían crecer. Y era por la falta del viento. Porque cuando viene el viento, los árboles empiezan a echar raíces por el viento. Se fortalecen para los costados y para abajo. Y este varón de Dios pudo decir: la verdad que a veces a nosotros nos falta esos vientos, ¿no? Para que echemos raíz en la palabra de Dios. Y no nos creamos a nosotros mismos, los conceptos que tenemos en nuestra mente, que creemos muchas veces que no pueden alcanzar, sino que cuando vengan los vientos de la dificultad o del problema, nosotros nos podamos afianzar en Dios para que nuestra planta pueda echar raíz. ¿Para qué? Para que cuando venga un viento realmente fuerte no nos caigamos. Dice que los árboles crecían y se caían solitos, no echaban raíz. No habían tenido en cuenta este detalle. Hermanos, ¿cómo está nuestra vida cuando estamos en tribulación? ¿Sabe que hay muchos que no quieren echar raíces porque no quieren padecer el viento? Pero Dios quiere que echemos raíces. El viento de la dificultad, del problema. Por ahí Dios quiere saber dónde está afianzada tu fe. Si tu fe es una fe de boca o simplemente intelectual. Pero qué lindo cuando la fe nace del corazón. Amén. Esa fe genuina que está dispuesta a decirle sí, Señor, hasta su último respiro, hasta que el Señor venga por ti, cualquiera fuera la circunstancia. Esa fe genuina que Jesús tuvo y que los apóstoles también la tuvieron. Y nosotros como iglesia también debemos de tener. Momentos nos suceden a todos, momentos de tribulación, de dificultad, pero en el Señor somos más que vencedores. Y también recordá siempre que hay una iglesia con la cual vos te podés contactar, pedir oración y te van a estar respaldando. ¿Y sabe qué? El Señor es fiel. Él no falla. Amén. Él no falla. Todos pueden fallar, pero Dios no falla. Quería compartir también un pasaje más con respecto a la palabra. ¿Sabe que el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, le deja una palabra muy linda también, pero de amonestación, ¿no? Para todos nosotros, porque Pablo al escribir, yo me imagino que él nunca se imaginó la trascendencia que iba a tener las palabras que él dejó escritas en todo el mundo. Hoy nos llega a nosotros. Fíjese, Efesios 5:15. Dice: mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y el mismo Efesios
capítulo 4, verso 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Volvemos, ¿no? Si somos sabios, no tenemos que hablar palabras corrompidas. Amén. Y usted tiene que tener en cuenta, recuerde siempre, yo lo suelo decir, que muchas veces ser sabio no es la acumulación de conocimiento que uno pueda tener aquí, sino lo poco que uno pueda saber de Dios por medio de su palabra, poder aplicarlo a cada área de nuestra vida. Eso es ser sabio. Es ser íntegro en las mínimas cosas, tratar de guardarse, ¿no? No solo en la palabra, sino en el pensamiento. Porque mayormente hablamos muchas veces no solo lo que está acá, sino también lo que está acá, hermano. Lo que abunda el corazón, habla la boca. Y por ahí es algo que preocupa a veces, ¿no? Yo comentaba por ahí con mis hermanos el día viernes, que a veces por ahí uno lee algún Facebook de algún hermano, algún conocido, y a veces ve comentarios que no son propios de un hijo de Dios verdadero. Algunas incoherencias. Entonces uno dice, ¿qué hay en el corazón? Se imagina, ¿no? Uno piensa, ¿qué hay en el corazón de este varón o de esta mujer? Que Dios nos ayude para que realmente seamos hijos. Amén. Que seamos hijos. Y un pasaje más en Colosenses les dejo. Colosenses 3:17, que dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y el 4:6, ya lo leímos al comienzo de la reunión, que dice que sea vuestra palabra siempre sazonada con sal. Esto, hermano, es lo que yo quería compartir. Hay otro texto más que ya estoy terminando en el libro de Santiago. Santiago, usted después si quiere lea Santiago 3, que habla sobre la lengua, cómo es la lengua, ¿no? Y si uno no está en sintonía con Dios, la lengua es algo que a veces puede ser de mucho perjuicio, pero que realmente nosotros, como hijos de Dios, tengamos ese miembro para hablar bendición, amén, para dar palabra de vida. Santiago 1, 25 y 26 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y el texto que sigue dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, no sirve. ¿Se da cuenta dónde se ve el fruto? En la lengua, en la boca. A veces actitudes no dicen mucho, pero las palabras dicen mucho. Para que nos guardemos, hermano. Tómelo, no lo tome como que algo personal, ni mucho menos. Es para que todos nosotros nos edifiquemos, para que podamos cumplir lo que hablamos el día de Santa Cena, que podamos tener todas las cosas en común, para que el Señor limpie nuestra mente por medio de la palabra y nuestro corazón, para que la gracia y la unción del Señor se revele a nuestra vida. Con ese propósito se habla esta palabra, hermano. Póngalo por obra en su vida. Órele a Dios, pídale a Dios guía del Espíritu Santo para que Él se revele a tu vida. Cuando Él se revela a nuestra vida, nosotros empezamos a ver lo que no veíamos antes. Empezamos a discernir la vida de un modo diferente. Empezamos a entrar en lo que Dios quiere que nosotros entremos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude y le conceda gracia. Gloria a Jesús. Vamos a estar de pie para orar. Vamos a orar al Señor, pidiéndole a Dios
que nos dé sabiduría para vivir la vida que a Él le agrada. Amén. Aprovechando bien el tiempo. ¿Sabe qué? Vivimos tiempos muy difíciles. Un mundo difícil. Un mundo que habla un lenguaje distinto al nuestro. Es difícil encastrarnos. A veces hasta en las conversaciones que este mundo tiene. ¿Por qué no? No sé si a usted le pasa. Es difícil. Es mejor a veces agarrar y irse. Pero que Dios nos ayude y nos alcance de su gracia. Amén. Que si tengamos que decir pocas cosas, que sean palabras sabias. Que con nuestros hechos o nuestros dichos no andemos ofendiendo ni hiriendo a nadie. Al contrario, edificando a los que nos oyen. Amén. Vamos a orar. Si hay necesidad, no conozco si hay alguna alma nueva que quiere recibir a Jesús, que quiere tener este cambio en el corazón para vida. Esta es una buena oportunidad para decirle, sí, Jesús. Sí, Señor, yo quiero ser esa persona que no ofende en palabra. Quiero ser prudente, quiero hacer tu voluntad. ¿Sabe qué? La palabra de Dios se reveló aquí. Conocemos su voluntad por medio de la palabra. ¿Cómo no amar la Biblia, que es la palabra de Dios? ¿Por qué dejarla de lado si esta es la única que nos alumbra el camino? ¿Sabes qué? Dios quiere que vos ames la palabra. No para leerla simplemente, sino para vivirla. El Espíritu Santo va a empezar a manifestarse en medio de nosotros cuando amemos más la palabra. Vamos a orar. Así que no conozco, pero si hay alguien que quiere pasar a recibir la bendición del Señor, puede hacerlo. Vamos a orar. Padre del cielo, en esta hora, Dios de misericordia y de amor, he compartido tu palabra, esta palabra que fue revelada para nosotros, para darnos una forma de vida que a ti te agrade. Esa luz se reveló a nosotros a través de Jesucristo. Ese